balanceada conectada en delta o triángulo. En cuanto a las potencias, acabamos de ver hace un momento que para cargas balanceadas o equilibradas, cualquiera que sea la conexión, estrella de 4 conductores, estrella de 3 conductores o delta, y cualquiera que sea la secuencia, positiva o negativa, estas son las fórmulas que se emplean para el cálculo de la potencia activa total, de la reactiva total y de la aparente total. Si la carga es desbalanceada o desequilibrada, estas fórmulas no se aplican. Esas fórmulas de ahí no se aplican. La potencia activa total será calculada como la suma de la potencia consumida por la impedancia B más la consumida por la impedancia BC más la consumida por la impedancia CA. Y en cada uno de los casos nosotros utilizaremos la fórmula de potencia que tanto conocemos. Por ejemplo, para P a B será el valor eficaz de B a B por el valor eficaz de I a B por el coseno del ángulo de la impedancia AB. Y una cosa análoga para PVC y para PCA. En cuanto a las potencias reactivas, lo mismo. La potencia reactiva, por ejemplo, consumida por BC, la potencia reactiva total, por supuesto, es la reactiva de AB más la reactiva de BC más la reactiva de CA, en donde una vez más recordamos que para sumar potencias reactivas todas deben estar expresadas en atraso o todas deben estar expresadas en adelanto. La reactiva de BC, por ejemplo, se calculará como el producto del valor eficaz de BBC por el valor eficaz de IBC por el seno del ángulo de la impedancia BC. Y en cuanto a la potencia aparente total, en situaciones como esta, la calcularemos como la raíz cuadrada de P total al cuadrado más Q total al cuadrado. Si nos piden el factor de potencia combinado de la carga, que van a encontrar que en algunos libros le llaman también factor de potencia vectorial, el factor de potencia combinado de esa carga va a ser igual a coseno de teta total, en donde teta total es arcotangente de Q total sobre P total. Preguntas.
Carga trifásica desbalanceada conectada en estrella de 4 conductores. Carga trifásica desbalanceada conectada en estrella de 4 conductores. Supongamos que tenemos una carga trifásica desbalanceada conectada en estrella de 4 conductores. Los 4 conductores son las 3 líneas del sistema A, B y C más el neutro. El neutro sigue estando conectado al punto central de la estrella. Las impedancias por fase son ZA, ZB y ZC. Recordemos que para que la carga sea considerada balanceada o equilibrada, el valor complejo de ZA tiene que ser igual al valor complejo de ZB, igual al valor complejo de ZC. Si eso no ocurre, la carga es desbalanceada o desequilibrada. Y al igual que en el caso de carga en delta, basta que una de estas 3 impedancias difiera de las otras 2, ya sea en magnitud o en ángulo, para que la carga se considere que es desbalanceada o desequilibrada. Lo que sigue siendo balanceado o equilibrado son los voltajes de alimentación. Aquí tenemos los voltajes de línea a línea, B a B, BBC y BCA. Esos voltajes siguen siendo balanceados o equilibrados. En condiciones normales de operación, y nosotros estamos asumiendo que estamos en condiciones normales de operación sin fallas, esos 3 voltajes son balanceados o equilibrados. Lo mismo los 3 voltajes de línea neutro. BAN, BBN y BCN. Circulando por las líneas de la alimentación hacia las cargas, tenemos las corrientes de línea IA, IB e IC. Esas corrientes de línea las calculamos simplemente dividiendo el voltaje en los extremos de la impedancia para el valor de la impedancia, aplicando la ley de Ohm compleja. I sub A es BAN para ZA, I sub B es igual a BBN para ZB, e I sub C es igual a BCN para ZC. De esa manera se calculan las 3 corrientes de línea. Como consecuencia del desbalanceamiento de la carga, las 3 corrientes de línea forman un sistema desbalanceado o desequilibrado de corrientes. Eso es una consecuencia del desbalanceamiento de la carga.
Y si es así, entonces la corriente por el neutro ya no va a ser igual a cero. Recuerden que en caso de una carga trifásica balanceada conectada en estrella de 4 conductores, la corriente por el neutro es cero. Acá no. La corriente por el neutro va a ser diferente de cero. Esa corriente por el neutro la calculamos planteando una ecuación de corriente en el punto central de la estrella. La corriente por el neutro será igual a I sub A más I sub B más I sub C. Si el desbalanceamiento de la carga es leve, la corriente por el neutro tendrá un valor pequeño en la medida que el desbalanceamiento por la carga, de la carga aumentará la magnitud de la corriente por el neutro. Ustedes en la práctica van a tener que verificar siempre el balanceamiento entre las tres fases. Si no se preocupan de ello, lo que les va a ocurrir es que el desbalanceamiento puede ser de tal naturaleza que la corriente por el neutro, la magnitud de la corriente por el neutro, sea mayor que las magnitudes de las corrientes que circulan por las líneas. Esa ya es una situación preocupante. Ustedes van a ver en la práctica que el calibre del conductor del neutro es menor que el calibre del conductor de las líneas, porque se supone que por las líneas circulan corrientes de mayor magnitud que la corriente que circula por el neutro. Porque se supone que uno trata de balancear al máximo las cargas. Va a ser difícil conseguir un balanceamiento perfecto, pero siempre tiene que estar atento a tratar de balancear al máximo las cargas para que no se produzca el hecho de que la corriente por el neutro crezca considerablemente. En cuanto a las potencias, tampoco pueden aplicar estas fórmulas de aquí. Insistimos, estas fórmulas se aplican únicamente en el caso de cargas trifásicas balanceadas o equilibradas. Aquí, en este tipo de carga, la potencia activa total se la calcula como la suma de las potencias activas consumidas por cada una de las impedancias por fase de la estrella. P total es igual a PA más PB más PC, en donde, por ejemplo, P sub C se la calcula de la siguiente manera, tal cual calculamos la potencia de una carga. Voltaje en los extremos de la carga, valor eficaz del voltaje en los extremos de la carga. ¿Cuál es ese? BCN. Por el valor eficaz de la corriente que circula por la carga, I sub C. Y por el coseno del ángulo de la impedancia de carga. Para la potencia reactiva total, algo similar. La potencia reactiva total será calculada como la suma de las potencias reactivas consumidas por cada una de las impedancias. Recordando una vez más que para sumar potencias reactivas, todas deben estar expresadas en atraso o todas deben estar expresadas en adelanto. Aquí, para calcular las potencias reactivas, utilizamos las fórmulas que vimos oportunamente cuando tratábamos potencia y energía. Así, la potencia reactiva consumida por la impedancia ZA va a ser igual al valor eficaz del voltaje presente en los extremos de dicha impedancia, VAN, por el valor eficaz de la corriente que circula por esa impedancia, I sub A
por el seno del ángulo de dicha impedancia. En cuanto a la potencia aparente total, es raíz cuadrada de P total al cuadrado más Q total al cuadrado. Recuerden que las potencias aparentes no se suman. Cuidado con decir que la aparente total es igual a la suma de la aparente de A más la aparente de B más la aparente de C. Y el factor de potencia total o factor de potencia combinado de la carga es igual a coseno de teta total, en donde teta total es arco tangente